Muy, pero muy buenos días en esta mañana. Estamos próximos a terminar este mes y creo que Dios ha sido bueno, con adversidades, sin adversidades, con alegrías, sin muchas alegrías, con mucha abundancia o con poca abundancia, estamos aquí. Hemos llegado hasta este momento, hemos llegado hasta esta instancia del año 2024. Ya se está terminando este mes, inicia un segundo semestre en pocos días, no muchos, 2 días, 3 días, ya estamos en el nuevo mes. Pero hoy hay que vivirlo. No podemos pensar en mañana, hay que disfrutar el día de hoy. Dios nos dice en su palabra que aprendamos a confiar en Él. Dios nos ha mostrado en la palabra de Dios que el problema del hombre ha sido no confiar en Dios. ¿Cómo definimos confianza? ¿Cómo podemos definir esa palabra corta de confianza? Y yo sé que tú la podrías definir, yo podría tratar de definir lo que significa confianza, tener la seguridad en alguien, tener la libertad de confiar, de creer, de no estar prevenido cuando estamos con esa persona. Y yo creo que lo que ha radicado en el problema de la humanidad es que no confiamos en Dios. No confiamos en sus promesas, no lo vemos como fiable, como alguien digno de creer en Él, de que va a cumplir lo que dice, su palabra, lo que ha dicho. Y yo creo que nosotros hemos fallado allí. Yo creo que en esta mañana necesitamos reflexionar por qué nos cuesta creer en Dios. Y es fácil llegar a esa conclusión de por qué muchos decimos confiar, pero no vivimos como confiando en Dios. Estar en un mundo con tanto caos, guerras, violencias, hambrunas, pestilencias, terremotos, desigualdades sociales, el rico cada vez más rico, el pobre cada vez más pobre, los políticos cada vez más decepcionan al pueblo. Y podrías tener un sinfín de argumentos para decir es que es difícil confiar al ver el caos en el cual nos movemos, en el cual la vida transcurre día a día. Y hoy podemos decir, ¿cómo podemos confiar en Dios? Cuando vemos abortos, escuchamos, perdón, no vemos, sino que escuchamos de abortos, cómo se legalizan cosas que no deberían legalizarse, cómo suceden tantas cosas que hoy hacen que nuestra vida esté confundida o llena de confusiones. Si Dios es bueno, ¿por qué sucede esto? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite aquello? Y yo creo que hoy tenemos esas preguntas dentro de nuestro interior. Con frecuencia no las expresamos, con frecuencia no nos sentamos con alguien a debatir sobre estas cuestiones de la vida, sobre todo lo que pasa y sucede a nuestro alrededor. Pero hay un libro magnífico que se llama la Biblia. No existió así como lo tenemos hoy, en 66 libros, en un mismo libro. No, en el tiempo antiguo se escribía en pergaminos. ¿Y qué es un pergamino? Se escribía en pieles para que fueran más y duraran más y fueran conservados. Y eran pequeñas porciones. Y Dios decidió unirlas en lo que hoy tenemos como la Biblia. Y en ella vemos historias muy buenas, pero también historias muy trágicas. En ella podemos ver cómo Dios ha intentado que el hombre crea en Él, que el hombre confíe en Él. Pero el hombre siempre ha confiado en su poder, en sus capacidades, en su autosuficiencia. Y ha desechado a Dios. Empieza confiando, pero termina desconfiando. Empieza creyendo, pero termina no creyendo. Y mi pregunta en esta mañana para tu vida es, ¿realmente confías en Dios? Porque si confiamos en Dios, evitaremos cientos de errores en la vida. Evitaremos tantas cosas que no son buenas en la vida, porque la falta de confianza en Dios es lo que nos lleva a nosotros
a obrar a nuestra manera, a hacer las cosas a nuestra manera, a desear hacer las cosas a nuestra manera. Y eso es lo que hace que el hombre fracase. Hay una porción en la palabra de Dios que nos dice a nosotros, confiad, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, no temáis. Y muchos hemos leído esa porción de la palabra de Dios. Muchos hemos leído esas palabras, esas letras que se conjugan, se convierten en una oración que tiene sentido, tiene relevancia. Pero en el momento de vivir esa parte de que Jesús nos dijo, confiad que yo he vencido, es fácil pronunciarla. Pero hermanos y hermanas, es complejo vivir esa palabra de confiad que yo he vencido. Esa frase, confiad que yo he vencido. ¿Cómo confiar cuando las cuentas no dan? ¿Cómo confiar cuando los alimentos están encareciendo? ¿Cómo confiar cuando se escuchan de virus, se escuchan de rumores de guerra? ¿Cómo confiar cuando los matrimonios cada día se destruyen? Los adolescentes cada día toman decisiones erróneas. Cuando hoy se legaliza lo ilegalizable. Cuando hoy se llama bueno a lo malo y a lo malo se les llama bueno. ¿Cómo confiar? Es difícil. Yo te entiendo, yo te comprendo. Yo sé que no es fácil confiar cuando todas las cosas parecen que el que tiene el poder y la autoridad no es Dios. Puede ser cualquiera menos Dios. Ese mundo idealizado que habla la Biblia, ese jardín del Edén, ese final de los tiempos donde no habrá odio, donde no habrá rencilla, donde no habrá enemistades, donde el león podrá convivir con la presa podrá convivir con su depredador. Cuando ya no habrá odio, ya no habrá nada. Es un mundo difícil de creer, es un mundo difícil de esperarlo, ¿verdad? Y si somos honestos, no es fácil. No, 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 no es fácil. No nos mintamos los unos a los otros con esto. ¿Cómo creer en eso? Cuando lo que nos rodea es muerte, persecución, pestilencias, cuando las cosas no funcionan como la Biblia nos muestra. Pero la Biblia es verdad. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 160, la suma de sus palabras son verdad. La Biblia es verdad. El problema en la humanidad es que hemos confiado más en nuestros métodos, en nuestras formas de vivir, en nuestras formas de convivencia, en nuestras formas de hacer las cosas que confiar en la forma y la manera de Dios. Y mi invitación en esta mañana es, si realmente confiamos en Dios, debemos vivir según esa confianza. Decir y hablar, cacaraquear es fácil, pero vivir la palabra confianza es lo que nos va a llevar a tener éxito en esta vida. Y el éxito de la Biblia es muy diferente al éxito de la tierra. El éxito de la Biblia es vivir bajo la voluntad de Dios. El éxito se puede definir en la Biblia como el que hace la voluntad de Dios es exitoso. Es el hombre y la mujer exitosos. El que vive bajo los parámetros y ordenanzas y modelo que Dios estableció en su palabra para el ser humano, para la convivencia, para la armonía, para el matrimonio, para la familia. Cuando vivimos bajo la voluntad de Dios y aplicamos la palabra de Dios, vivimos en una vida de éxito. Esa vida de éxito requiere de que tú y yo nos aferremos a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios, al mensaje de Dios, a la verdad de Dios. No es fácil vivir aquí. No es fácil convivir con personas que cada día se matan el uno al otro, que cada día se comen los unos a los otros por tener poder, gloria, riqueza, prestigio. Pero tenemos el modelo más maravilloso que se llama Jesús. Aquel que vino por amor, no vino por venganza, ni odio, ni destrucción, vino por amor. Y vino a enseñarnos que el amor tiene el poder de transformar, de cambiar, de redimir.
de restaurar. Y en esta mañana mi invitación es a decir, Dios es bueno. La vida en Cristo Jesús es poderosa. Dios es glorioso. Y mi invitación es, aprende a confiar en Dios. Aunque en el mundo que nos rodea no sea fácil confiar en nadie, confía en Dios. Y confiar en Dios es hacer las cosas a la manera de Dios. Es seguir su palabra, es creerla, vivirla y ponerla por obra. Dios te bendiga en esta mañana, en este fin de semana, que el Dios de los cielos te sorprenda. Y proponte en este fin de semana a confiar en Dios. Y tu vida caminará de una manera diferente. Tu vida será modelo para que otros aprendan a confiar en Dios. Sé luz, sé instrumento de Dios para guiar a muchos a confiar en Dios. Que cuando te pregunten, pero ¿por qué vives tan confiado? Porque no confío en mí, no confío en mis capacidades, confío en aquel que dijo, confía en mí para que te vaya bien en los días sobre la faz de la tierra. Muchas bendiciones, te amo en el amor del Señor y medita en eso siempre. ¿Confías en Dios? Aprende a confiar en Dios y tu vida será diferente. Un abrazo y un excelente fin de semana. Bendiciones.